Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Vamos a orar. Padre, acabamos de alabarte, acabamos de reconocer la preeminencia de tu palabra sobre todo lo que podemos tener en nuestras manos. Gracias, Señor, porque en ella tú nos hablas, tú nos guías a través de ella. Y ahora, oh Dios, queremos deleitarnos. Pero para que esto, Señor, sea real, este disfrute, este deleite, necesitamos entender el significado de ella y el propósito por el cual se escribió. Permite que el Espíritu Santo pueda aplicar, pueda, oh Dios, tratar con cada uno de nosotros y nos vuelva hacia ti, y que cada uno de nosotros no pueda, oh Señor, ignorar cada parte de tu Santa Biblia. Gracias, Señor, usa a tu siervo para que pueda presentar tu palabra, Señor, y tu pueblo sea edificado. En nombre de Jesús oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Para aquellos que estamos mes a mes en la serie, ahora continuamos en el capítulo 15. Estamos ya casi para finalizar este libro de Romanos. Hoy vamos a estar, hermanos, en el versículo 4. Acabamos de leer, quiero dar por título a este versículo: ¿por qué necesitas el Antiguo Testamento? ¿Por qué necesitas el Antiguo Testamento? Los años de experiencia, de estar al lado de hermanos, me dicen mucho para poder hablar de este tema. Que para muchos el Antiguo Testamento es un libro muy difícil de leer, donde muchos pueden empezar Génesis, Éxodo y empiezan a naufragar en Levítico, Números y Deuteronomio, y que de ahí los libros que siguen. Esta iglesia tiene un plan de estudio, un plan de lectura para el año. Y cada año se entrega a cada miembro para que puedan tener provecho o pueda ser una lectura diligente de la palabra del Señor. Puede cada uno marcar sus propias notas, marcar sus Biblias o memorizar versículos. No sé si ustedes están familiarizados, por ejemplo, con un personaje en las Escrituras o en la historia de Sennacherib. Mira, ¿quién es Sennacherib? Es alguien que había rodeado a Jeremías con su ejército. Los textos están en Segunda de Reyes, capítulo 18, capítulo 19, Segunda de Crónicas, capítulo 32, Isaías, capítulo 36 y capítulo 37. Ahí habla de este personaje. Y la idea aquí, hermanos, es que muchos no están familiarizados con el Antiguo Testamento. Y cuando eso sucede, es que podemos comprender muy poco el Nuevo Testamento. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento para comprender completamente el Nuevo Testamento, porque Pablo dice aquí, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, ¿qué dice? Para nuestra enseñanza se escribió, para nuestro provecho, para nuestro disfrute, para nuestro deleite. Entonces necesitamos que cada uno de nosotros tome el Antiguo Testamento. Usted necesita el Antiguo Testamento. No voy a pedir aquí que alguien levante su mano si ha leído todo el Antiguo Testamento, cuántas veces. No voy a hacer un examen, no, pero yo creo que nos quedemos sorprendidos al hacer esa encuesta o preguntar. Para algunos es un poco oscuro la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchas secciones donde no se conoce mucho. Así que mi oración es invitarles siempre que lean las Escrituras. Pero ahora, a través de este texto, debemos concentrarnos, ser más conscientes de que necesito el Antiguo Testamento. Dice, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Por qué? Porque a fin de que por medio de la paciencia
Necesitas paciencia, lee el Antiguo Testamento. Necesitas consuelo en las Escrituras, lea el Antiguo Testamento. Necesitas esperanza, lee el Antiguo Testamento. Aquí está a hombres santos. Tú ves a Abraham, un hombre de la fe, y lo tienes en Hebreos. Tienes a muchos hombres atribulados como David en los salmos, los salmistas. Lee y vas a encontrar, como dice, consuelo, paciencia, esperanza. Todo fue escrito para nosotros. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es útil. Ese toda es el Antiguo Testamento, en sus libros, y el Nuevo Testamento. Así que hoy no pediré que alguien levante la mano o preguntar, pero tal vez haya leído Salmos, o Proverbios, o Job, o tiene citas favoritas. Pero ¿qué de los demás libros? ¿Qué de los demás libros? Así que si no estás leyendo el Antiguo Testamento, vas a comprender poco el Nuevo Testamento. Si lees el Antiguo Testamento, lee el Nuevo Testamento. Por eso debe haber un equilibrio, debe ser algo regular. Por ejemplo, yo estoy en el plan de lectura y corresponde Levítico en este mes. En el Nuevo Testamento estamos con Mateo, está empezando el año y lo hago así. Tengo años leyendo y encuentro siempre deleite, ¿no? Y cada año que pasa digo, esto el año pasado no lo comprendí, o capaz esto que leí no lo comprendo aún, y un día voy a comprenderlo. Pero no debe ser un desánimo, no debe ser un naufragio en las Escrituras. Ahora, cuando tú tienes a Pablo, aquí Pablo usa el Antiguo Testamento para hablar, porque versículo 3 nos dijo, ¿qué dijo el versículo 3 ahí? Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito. ¿Dónde estaba escrito? El Antiguo Testamento. ¿Y qué se hablaba? Los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. De Cristo está hablando Pablo y está citando el Antiguo Testamento. Eso estaba en los Salmos. Así que en esta mañana es llevarles una vez más a que tengan un conocimiento del Antiguo Testamento. Y Pablo se refiere aquí a esto, ¿no? De esto que estaba escrito. Ahora, usted dirá, el Antiguo Testamento, ¿qué puedo encontrar? Pues Pablo encuentra a Cristo, porque todo señala o todo apunta o todo guía a Cristo. Cuando estudias teología, y sobre todo cuando quieres estudiar teología bíblica, ese es el punto, ¿no? Que todo apunta a Cristo. Y vamos a ver en esta mañana las maneras o las formas como podemos encontrar en cada sección o en cada libro o capítulo de una manera, ¿no?, directa a Jesús. Ahora, para ti debe ser importante, ¿qué cosas? No solo el Nuevo Testamento. Necesitamos sí o sí del Antiguo Testamento, porque es la revelación completa de Dios. Estamos leyendo como iglesia el libro de Éxodo, ¿no? Y hasta aquí, no sé si usted ya tiene un panorama detallado en sus 4 capítulos. Hoy se leyó el capítulo 4. ¿Y de qué habla el capítulo 4? Debe quedar un poco impregnado. Pero si tú lees y él sigue leyendo mañana, el año que viene, debes tenerlo claro de qué trata el capítulo 4. No solamente es leer por leer, hermanos. Tengan presente también esto. Debe tener un valor importante para usted, porque en el Antiguo Testamento ves la caída del hombre y una futura esperanza de redención, ¿no? Entonces, si solamente hablamos de redención pero no de caída, hermanos, estamos dejando a todo así, no separado. No se puede eso separar o divorciar, porque hablamos de pecado, tenemos que hablar de salvación, y es el Evangelio en sí mismo. Ahora, yo sé que no todos tenemos la misma habilidad, ¿no?, de poder tener, o mejor dicho la palabra, no todos tenemos una misma disciplina. ¿Por qué, hermanos? A veces a unos les cuesta, a veces no hay tiempo, dice. Esa es la excusa más inventada de los creyentes. No hay tiempo, pero hay tiempo para otras cosas. Así que espero no se puedan perder en lo que estoy tratando de llevarlos.
Necesitamos el Antiguo Testamento para tener una comprensión mejor de los caminos de Dios, porque tú ves cómo Dios va hilando, cómo Dios va trabajando en cada parte. Cada sección, hermanos, del Antiguo Testamento es lo que Dios ha llevado, es la historia de Dios, en otras palabras. Ahora, yo no quiero adelantarme a las objeciones, porque yo recuerdo hace años cuando empecé y se me hacía cansado, llegaba hasta Levítico, Números, y como que ya ahí ya no quería más. Pero ahora estoy leyendo el Levítico. El año pasado estudié el Levítico porque tengo proyectado un día enseñar la serie de Levítico y no me es pesado. Pero a comparación de hace 10 años atrás, para mí era muy difícil Levítico. Era muy difícil. Y por ahí pues llegas a número, como que números no ayuda mucho, no suma, pero debe ser. Y yo me siento igual que ustedes, tal vez si usted no está ahí, pero no estoy diciendo que el Antiguo Testamento es fácil de comprender, porque no lo es, hermanos. No vas a entender mucho, pero sigue leyendo, no te quedes ahí, no te atasques ahí, en otras palabras. Ahí con el tabernáculo, la descripción del tabernáculo y el templo y todo lo que Dios dijo a Moisés para que construyera, y las medidas y las genealogías de capítulos, profetas, reyes de los enemigos de Israel. A veces te preguntas por qué todo eso está en la Biblia. Porque es la historia de Dios, pero sigue leyendo, sigue orando, pide al Señor que te revele un poco de lo que tal vez no comprendes, pero aún así yo siempre digo, no vas a llegar a comprender, pero necesitas pedir en oración que Dios te ayude y tener las herramientas necesarias. Cómprate un diccionario, y si sabes de idiomas, mejor todavía, aprende. Si quieres conocer más, aprende el hebreo, aprende el arameo, aprende el griego, no te quedes con el español. Ese es un poco ya para profundizar. Dice un autor, no son las partes de la Biblia las que no entiendo lo que me molesta, son las partes que entiendo. Puede ser que ya tengamos una revelación, conocimiento o el significado de algo, pero no aplicarlo, hermanos, es muy peligroso, porque vas a omitir la aplicación. Ahora, lo que no entiendes, no lo entiendes. Pero lo que debe molestarte es que lo que ya entiendes no lo estás llevando en tu vida. En nuestro texto, Pablo nos va a decir por qué necesitamos el Antiguo Testamento. Este es el pensamiento. Necesitas el Antiguo Testamento porque nos señala a Cristo y nos instruye en una vida piadosa, para que a través de la perseverancia y el estímulo de las Escrituras podamos tener esperanza. Repito, necesitas el Antiguo Testamento porque nos señala o nos guía a Cristo y nos instruye a una vida piadosa, para que a través de la perseverancia y el estímulo de las Escrituras podamos tener esperanza. Es lo que encontramos en el versículo 4. Entonces vamos a ir a nuestro texto, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice, para nuestra enseñanza se escribió. El resultado, hermanos, de aprender el Antiguo Testamento, ¿cuál es? Según el texto, ¿cuál es el resultado de conocer el Antiguo Testamento? Para que tengamos esperanza. Eso dice el texto. Y todos necesitamos esperanza. El mundo está sin esperanza. La gente que está sin Cristo está sin esperanza, porque ignoran. Acabamos de estudiar Proverbios, dice, el que no ama, o el que ama la instrucción o la disciplina, ¿qué pasa? Ama el conocimiento, pero para el mundo eso no es deleitoso. Ahora, si hablamos de los peruanos carecen de esta esperanza, y la gente necesita esperanza. La gente está deprimida, y cuando está en esa situación uno necesita esperanza. Necesita esperanza para superar sus problemas. Necesita la esperanza de Dios. Una esperanza que no desilusiona, una esperanza que no defrauda. Esa es esperanza.
Y aquí Pablo dice, esta esperanza proviene de la instrucción del Antiguo Testamento. Vamos a ver 5 cosas en esta mañana. Primero, el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. Este es mi primer punto. El Antiguo Testamento nos guía o señala a Cristo. El texto ahí dice por sí mismo, para, ¿no? Para. Ese para apunta ya a lo que el versículo anterior donde Pablo citó, cuando dice, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Es sorprendente el apóstol Pablo cómo manejaba el Antiguo Testamento. A mí me gusta cantar 2 Timoteo 2:15, pero quisiera que fuera tan real en mis hermanos. Procura con diligencia. Ese procura nos dice todo lo que debemos hacer para llegar a entender, a conocer todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Procura. Ahora, la diligencia tiene que ver ya con la habilidad, ¿no? Con la inversión del tiempo, el desgaste que puedes hacer ahí. Y Pablo, en versículo 4, es increíble cómo presenta a Cristo como ese ejemplo de que no se agradó a sí mismo, de cómo se negó a sus derechos divinos. Porque el versículo 4 es lo que vimos la semana pasada, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Nunca el apóstol Cristo pensó nunca en sí mismo. Siempre estaba todo el tiempo pensando en ti, pensando en mí. Nunca lo hizo todo para Él, sino todo para la gloria del Padre. Y Pablo presenta ahí. Y no está por accidente. Estamos hablando capítulo 14, capítulo 15, donde puede haber contiendas o discusión de qué comer, qué no beber, el hermano débil, el hermano fuerte. Y Pablo saca el versículo 4 para enfatizar algo muy importante aquí. Para enfatizar la importancia de las Escrituras. ¿Para qué? Para que a través de ello podamos ser instruidos y soportar las pruebas con ánimo y con esperanza. Usted puede, esta semana, pastor, usted no sabe, me ha pasado esto. Pues Dios lo sabe y está aquí, te dice, aquí tienes consuelo, aquí tienes esperanza. El pastor no te va a solucionar nada, sino Dios ahí, hermanos, ahí en las Escrituras. Y Pablo dice ahí, lo pone de esta manera, para que soportes las pruebas con ánimo y esperanza. Ahora, el punto principal, ¿cuál es del Antiguo Testamento? Es testificar de Jesucristo. Él es el Mesías prometido. Y cuando llega, ¿no?, el tiempo, o señalado el tiempo en las Escrituras, tú ves a Jesús presente ahí. Pero aún los judíos en esos tiempos lo negaron, lo rechazaron. Pero Jesús en medio de ellos les reprendió. Vamos a leerlo cuando Jesús está presente. ¿Qué es lo que lo reprende a los judíos? Vamos a ir al libro de Juan capítulo 5. Es un pasaje muy conocido. Espero que no pueda ser la reprensión para ustedes también. Jesús reprendió a los judíos por no leer en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que estoy diciendo. Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 40. Examinad las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús en ese contexto está reprendiendo, está diciendo, examináis las Escrituras. Examináis, hermanos. Dice, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si no tienes el Antiguo Testamento, no tienes el testimonio de Cristo. Por eso estoy diciendo, el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. Y no quieren venir a mí, porque no conocen lo que el Antiguo Testamento dice de mí. Y la Escritura dice muy claramente, ¿por qué en el Antiguo Testamento
desde Adán, todos están muertos. Todos están muertos. Ahora, después de esto fue una parte en la vida de Jesús cuando está ahí. Pero después que ha resucitado Jesús tiene que reprender a los discípulos ahí en camino de Emaús, ¿no? ¿Verdad? Ahí no sabía lo que estaba aconteciendo y tienes a dos hombres en el camino de Emaús. Vamos a dar lectura a 3 pasajes. Lucas capítulo 24, versículo 25 hasta el versículo 27. Este es post resurrección y tienes ahí Jesús amonestando. Este es un pasaje clásico cuando se quiere, ¿no?, enseñar o instruir, hablar de teología bíblica. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Entonces Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y dónde está el escrito de los profetas? En el Antiguo Testamento. Tardos, insensatos, esas palabras, ¿cómo lo habrán recibido? Pero Jesús le está diciendo: ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Estaba en el Antiguo Testamento. Sigo leyendo. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, ¿qué hizo Jesús? Les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Vaya que necesitamos el Antiguo Testamento. Más tarde dijo a sus discípulos, Lucas 24, versículo 44. Primero a estos dos en el camino, ahora a sus discípulos, versículo 44. Y les dijo: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Necesitamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos testificar a otros? No vamos a usar solo el Nuevo Testamento, vamos a regalar el Nuevo Testamento. Por eso, incluso lo que hago en el púlpito aquí es tener un equilibrio del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, para que al menos usted pueda entender. No diga, no, el pastor solamente habla del Nuevo Testamento y nunca enseña, porque hay iglesias o hay púlpitos que nunca usan el Antiguo Testamento. Pero Cristo está diciendo aquí, era necesario que se cumpliera todo. Entonces, si es que fuéramos un poco más diligentes, necesitamos, si usted maneja lapicero, maneja marcadores, márquelo. No, esta es una referencia de Cristo. No se quede solamente, como dije, con lo que su pastor le enseña o lo que conoce hasta aquí. Y esto quiere decir, hermanos, que cada parte del Antiguo Testamento, siempre hemos dicho, debe interpretarse a la luz de la persona y obra de Jesucristo. Si quieres conocer más de Jesucristo y de su obra redentora, necesitamos. Detente por un momento Isaías 53, el siervo sufriente. Ahí puedes hacer tu teología, ahí puedes predicar el evangelio, ahí puede estar toda tu vida. Pero necesitas hacer este ejercicio, hermanos. Y cada parte del Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz de la persona y obra de Jesucristo. Ahora, hay pasajes que tal vez no se relacionen directamente con Cristo, pero en su contexto más amplio debe entenderse a la luz de quién es Él. Hay un ejercicio que siempre hago, está aquí, habla de Dios el Padre, habla del Espíritu Santo, o está hablando de Cristo en sí mismo. El comienzo en Génesis versículo 1 y 2, o los primeros 2 capítulos, tienes la Trinidad. Sí, la Trinidad. Usted dirá, el Espíritu de Dios está en la creación, el Espíritu se mueve sobre la faz de las aguas. Tienes al Padre ahí creando. Necesitas apoyarte tal vez de Juan 1:1, ¿no? Que en el principio, ¿quién era el Verbo? El Logos. La Trinidad está en el comienzo y tal vez no hay una descripción, un versículo que diga la Trinidad, pero puedes aprender.
Como dije, puede ser que no se relacione, pero en su contexto más amplio vamos a tener esto. Se decía de Spurgeon que era una concordancia. O sea, su mente era como una concordancia. Él sabía dónde estaba. No necesitaba tomar una concordancia. Era una habilidad, un favor que había recibido de parte de Dios. Y deseamos no solamente que esto alcance el predicador, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Algunas cosas tal vez sean obvias también. Por ejemplo, cuando hablamos de los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo era sombra, dice Hebreos. Todo, cada sacrificio. ¿No? Cada vez que tú ves un animal es degollado, cuando el sacerdote pone la mano sobre la cabeza, todo tipificaba, apuntaba a lo que un día Cristo iba a hacer, porque ningún animal podía perdonar los pecados. Solamente era para apaciguar la ira de Dios, pero hubo un cordero enviado por Dios. He aquí el cordero es que quita el pecado del mundo. Los sacerdotes necesitaban de ese cordero, pero llegado el tiempo, hermanos. Eso es muy comprensible, es obvio, ¿no? Tú ya vas viendo el desarrollo de cómo eso apuntaría al cordero de Dios, que cargaría nuestros pecados en la cruz, que vemos en el Éxodo, cómo el pueblo de Israel es sacado de Egipto. Y eso representa nuestro estado fuera de Cristo, ¿verdad? Y de cómo el pueblo es guiado. Y hay paralelismos, puedes ver ahí de cómo Dios redime de la esclavitud del pecado, o nos redime de la esclavitud del pecado. Redención ha enviado Dios a su pueblo. Entonces puedes ver ahí, hermanos, cómo Dios va trabajando. A veces un poco es claro, a veces menos obvio, pero se ha dicho, hermanos, que hay más de 300 profecías específicas del Antiguo Testamento que Cristo cumplió. Y necesitamos conocer, yo me incluyo, hermanos, pero no siempre, como dije, es fácil avanzar, a veces es obvio, pero el punto principal aquí del Antiguo Testamento es que se cumple en Cristo. Todo, hermanos, todo señala a Cristo, y quiero que algunas cosas describir aquí de cómo usted puede ver. Voy a apoyarme o voy a sugerir 6 maneras de cómo podemos ver a Cristo. Primero, a través de las promesas. A través de las promesas. Una promesa de salvación. A través de las promesas que encuentra en las Escrituras. Y quiero empezar ahí. Hay una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es uno de los pasajes más hermosos, más leídos. Pero hay una promesa aquí de salvación o de predicción del Mesías. ¿Qué dice Génesis 3, versículo 15? Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Y él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Es la primera promesa aquí de un Salvador que conquistaría a Satanás. Fíjese, ya estamos empezando. Ya estamos empezando en Génesis 3:15, una promesa de salvación, de que Cristo aplastaría, y es lo que sucede, ¿no? Luego en Colosenses va a decir que públicamente Cristo hizo eso con Satanás, lo exhibió, lo humilló, se cumplió. Hay muchas promesas de ese tipo en el Antiguo Testamento, como promesas que está viendo. El Salmo 2 es una promesa, Isaías 53, primero, promesa. Segundo, instrucción. Cada vez que veas, ¿no?, los libros de sabiduría, esto incluye Salmos, Proverbios, Job, Eclesiastés, ahí puedes encontrar instrucción. Pero estás leyendo acerca de Jesús, por ejemplo, la ley. Yo sé que ningún hombre puede cumplir la ley, pero ¿qué hace Cristo? Cristo cumple todas las leyes. ¿Ves el cumplimiento?
de lo que el Antiguo Testamento se hablaba. Cristo cumple toda la ley, lo que ningún hombre puede cumplir. Ahora hay una progresión, no solamente es promesa, no solamente es instrucción, hay progresión histórica, hermanos. Porque al final, hermanos, todo debe apuntar a Cristo. Como Dios ha ido a través, ¿no?, de libro tras libro, incluso en los libros hay un orden, casualmente. Hay una progresión. Por ejemplo, tienes el libro de Ruth. ¿Qué hay en Ruth? Una redención maravillosa. Y eso señala a Cristo. Ahora, lo que ves en el Antiguo Testamento, hay una necesidad. ¿Cuál es esa necesidad? De un Salvador. De un Salvador. Simplemente en una lectura puedes ver qué describe aquí. Si ves pecado, ¿cuál es entonces la necesidad? ¿O cuál es la solución para eso? Y es una descripción, hermanos. Cada pecado del Antiguo Testamento leído, cada fracaso, cada derrota o cada problema de un hombre descrito en el Antiguo Testamento, eso señala a Jesús. Porque Jesús completaría, hermanos, la salvación. ¿Qué más vemos? Hay tipos o antitipos, pero un tipo, hermanos, es algo que señala adelante, una sombra teológica de lo que mostraría. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. Romanos habla de un segundo Adán, pero tienes el primer Adán, pero Romanos 5:14 muestra. Tienes otro tipo, por ejemplo, los días de Pascua, los días de expiación, todo eso apunta a Cristo. El templo era un tipo de Cristo, que ahora es la morada de Dios, del pueblo de Dios, perdón. Y hay tipos en el Antiguo Testamento que tal vez no se menciona en el Nuevo Testamento. Y hay que tener cuidado. Por ejemplo, José, ¿no? Tú tienes a José, fue rechazado por sus hermanos, pero luego se convierte en un Salvador. En muchos aspectos es un tipo de Cristo. Y sí puedes ver ahí. Ahora, hay temas, hermanos, hay muchos temas del Antiguo Testamento, como la justicia, la ira, la misericordia, la santidad. Todo eso tiene relación con la persona de Jesucristo, porque el tema central tiene que ser Jesucristo. Además de eso, yo aconsejaría, como dije un momento atrás, compra diccionarios. Tal vez una Biblia de estudio que no esté alejado de nuestro trasfondo teológico, te haría bien. O un manual para estudiar una Biblia. Esas herramientas son básicos, hermanos, donde encuentras al autor, tal vez un bosquejo general y tal vez una explicación de textos difíciles. Pero mientras lees el Antiguo Testamento, busca a Cristo. Segundo, quiero que ahora en el segundo punto veamos. El Antiguo Testamento nos instruye en una vida piadosa. El Antiguo Testamento, hermano, nos instruye o nos invita a vivir una vida piadosa. Volvamos a Romanos. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Ahí dice, lo que fue escrito para nuestra enseñanza se escribió. Dos cosas, escrito y escribió. Para nuestra enseñanza. ¿Y qué es lo que nos tiene que enseñar el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que nos tiene que instruir? A cómo agradar a Dios. A cómo tener intimidad con Dios. Porque dice, por ejemplo, de Moisés, hablaba con Dios cara a cara. De cómo Abraham tenía la fe, se da cuenta. Entonces, el Antiguo Testamento me puede instruir, me puede enseñar a vivir una vida piadosa. De cómo ellos eran mortales, hombres como nosotros, comunes, con nuestros pecados, pensamientos igual, hermanos, hermanas.
Pero algo que hacían es que si caían, se arrepentían y Dios escuchaba la petición de ellos y podían tener una comunión abierta. Ahora, ¿qué sucede con los incrédulos? Los incrédulos, hermanos, ignoran a Dios. No quieren conocer, como hemos leído ahí, ¿no? El necio no quiere escuchar la palabra de Dios. No quieren saber del Antiguo Testamento. Por eso, hermanos, la Biblia dice que ellos están en tinieblas. Efesios, libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 hasta el versículo 19. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis. Dice que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecido en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Se da cuenta, hermanos, que el Antiguo Testamento está escrito para nosotros, para vivir una vida piadosa, pero el incrédulo tiene el entendimiento entenebrecido, no puede comprender, no le importa esto, lo que estamos hablando. Evitan las Escrituras, evitan los caminos que le puede llevar al cielo, o el camino que le puede llevar al cielo, porque solamente hay un solo camino. Por eso necesitamos la instrucción de cómo Dios ha provisto para nosotros el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, las Escrituras son provechosas para cada uno de ustedes. Dice Pablo, útil, hermanos. Útil significa que es provechoso. Ella te va a reprender, ella te va a exhortar, ella te va a redarguir, ella te va a amonestar. ¿Para qué? Para que al final seas equipado para toda buena obra. Es útil entonces conocer el Antiguo Testamento. Y todo lo que está escrito, hermanos, es para nuestro ejemplo. Pablo va a decir en 1 Corintios, capítulo 10, vamos a leer. Busquen su Biblia. Estamos hablando de utilizar las Escrituras. No solo esté mirando, escuchando al pastor. Tome su Biblia. Es para nuestro ejemplo. El que ama la instrucción, dice, ama el conocimiento. Justo en la mañana hablamos de eso. Santa Biblia para mí eres un tesoro aquí. Tome ese tesoro. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Hablando de Israel. Fueron escritas como enseñanza para nosotros. ¿Para qué? Para quienes ha llegado el fin de los siglos. Hebreos 11, por ejemplo, ¿de qué habla, hermanos? Habla o traza de los hombres y mujeres que caminaron en fe. Esto ¿dónde lo encuentras? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Al final está como ejemplo en Hebreos 11. Para que nos podamos beneficiar de ellos. Así que esas secciones del Antiguo Testamento son históricas, sí, pero habla de personas, de cómo triunfaron a través de la fe y obediencia. Y también de cómo fracasaron a través de la incredulidad y desobediencia. Por ejemplo, los salmos nos enseñan a adorar a Dios. Totalmente. Hace años atrás escuché que los salmos es como un combustible. Y sí, hermanos, porque tú ves hombres y mujeres levantándose y cayéndose ahí. Y cómo claman en oración en todas sus pruebas. Por ejemplo, los profetas nos advierten de las consecuencias devastadoras del pecado y de las amenazas de Dios como juicio. Si es que no se arrepienten. Dios dice, comunica al profeta, el profeta comunica al pueblo, comunica la advertencia de Dios, y si no se arrepienten van a ser destruidos, van a ser llevados fuera.
Eso debe alentarnos para no persistir en los caminos equivocados. Y el texto aquí dice en Romanos, y yo creo que no pierdas, escrito, escribió. Ocurre 2 veces en el texto, escrito y escribió, en tiempos anteriores. Dice, para nuestra instrucción. Es que ¿quién escribió, hermanos? ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió? No es Pablo, es el Espíritu Santo, es Dios. Lo escribió para ti, para mí. Y merece ser leído. Se escribió para nosotros. Dios vio, hermanos, que era apropiado escribirlo para nosotros. Dios nos ha dado su palabra. No necesitamos ahora verlo. Muchos quieren verlo para creer. Y Dios lo ha escrito, hermanos, para que tú le creas, para que tú le conozcas, para que tú te conviertas un lector, un oyente de Dios. Y no estés naufragando, no estés en tu ignorancia. Debes usar ahora tu mente también aquí. Necesitas usar tu mente para entender, depender del Espíritu Santo, pedir en oración que Dios te dé entendimiento para cada porción, como leí Romanos 12:2 esta mañana en la escuela, de que al final seamos transformados por la palabra de Dios y no nos conformemos a este siglo o a esta era. El hecho, hermano, aquí es que Dios nos ha comunicado su revelación de forma escrita, pero también nos invita a utilizar nuestra mente para convertirnos, ¿no?, en hombres con pensamientos bíblicos. Con esto quiero decir, hermanos, no descuides leer y estudiar la palabra de Dios. Además, ten en cuenta, hermanos, donde quiera que vayas, ¿no?, si tú conoces las Escrituras, puedes enseñarlas, puedes compartir, porque y vas a hablar del Evangelio, de cómo Dios salva a personas con educación, sin educación, ricos, pobres. Todo está escrito. Todo está. El hecho es que Dios nos ha dado su revelación, pero también Dios quiere que usemos nuestras mentes. No es que todo va a pasar, no fluye en la natural porque voy a una iglesia, no, hermanos. Ahora, ¿qué hemos visto? Romanos 1:11, lo más difícil, doctrina. Estamos ahora en la sección práctica, del capítulo 12 al capítulo 16, pero para que tú entiendas la doctrina necesitas haber usado tu mente, porque después vas a llegar a la aplicación. Y aquí, ¿y por qué lo pongo de esa manera? La doctrina es fundamental para una vida piadosa, pero ahora, no solamente escribió Dios esto, sino dice al final del versículo 4, para una esperanza. Esperanza. Tercero, creo que es el tercer punto. El Antiguo Testamento nos da perseverancia o esperanza, como algunos lo traducen. El Antiguo Testamento nos da perseverancia. En las Escrituras, hermanos, en este versículo se repite 2 veces. A través, dice, a través de ella, a través de las Escrituras, tengamos esperanza. Ese a través también se repite ahí 2 veces. Podemos encontrar aliento en las Escrituras, consuelo. Ahora, ¿qué es lo que quiero mostrar aquí? Pablo seguro estaba pensando que a través de las Escrituras Dios puede producir en nosotros esto, ¿no? Dios puede mover esto en nosotros. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 10 al 11, Hebreos 11 nos muestra esto, de cómo, por ejemplo, los santos en el Antiguo Testamento perseveraron. ¿Cómo perseveraron? Eso debe alentarnos a nosotros a perseverar a través de las pruebas. Así que mientras más lees de cómo, por ejemplo, Abraham perseveró en la fe por más de 25 años antes de que Dios le diera el hijo de la promesa,
y de cómo Abraham murió sin ser dueño de nada, excepto, ¿no?, el terreno que compró para enterrar a su esposa, porque tenía puesto, dice, ¿no?, la mirada más allá, más allá. Eso debe fortalecer tu fe. O tienes, como Dios promete, la tierra prometida. Tal vez nosotros ya no buscamos una tierra prometida, sino la celestial, la Jerusalén. O de cómo las oraciones de los santos son respondidas, a veces inmediata, a veces no. Tienes a José ahí, de cómo Dios soberanamente reinvierte todo a favor para la familia de José. A medida, hermanos, que aprendes de las historias del Antiguo Testamento, o la vida de David, que lo perseguían, que lo querían asesinar, David pudo alabar, pudo buscar a Dios en esa situación, y puedes hacer lo mismo. Debes tener un beneficio, hermano, de todo esto. No solamente es una historia antigua. A veces a los niños se les cuenta como historia, pero en realidad no es una historia, hermanos. Es más que una historia. Son los hechos, son los actos de Dios. Así que no te quedes ahí. Quiero que ahora veamos, ya para ir avanzando ya en la parte final, el Antiguo Testamento nos da ánimo, hermanos. Nos da ánimo. Nuestro texto dice, porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo tengamos esperanza. Ahora, cada uno de nosotros necesita ser animado, necesita aliento. Esto lo ves en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es ese ánimo? ¿Cuál es esa esperanza? Cristo. Cristo, hermanos. Desde que Dios promete un Salvador a Adán y Eva. ¿En dónde? Ahí, después de su caída, en Edén, ahí en el jardín. Y Dios mantiene su promesa. Y todo el Antiguo Testamento se muestra de cómo Dios va trabajando a través de la historia de la raza humana para traer un Salvador, no solo a Israel, sino también para los gentiles, a todo el mundo. Romanos 15, versículos 8 al 12, lo que vamos a ver las semanas que vienen. Esto es maravilloso, hermanos. El Antiguo Testamento da ese ánimo, esa esperanza, en otras palabras, de que Dios ha dado un Salvador a los judíos, pero también a los gentiles, porque usted lee versículo 8 hasta el versículo 2, usted se va a maravillar. Dice Pablo, pues os digo que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¡Wow! Por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocijaos gentiles con su pueblo. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Y a su vez se dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza. ¿Cómo, hermanos, no amar a Dios si nos ha amado de esa manera? Está escrito. Tenemos ahí un hombre llamado Simeón en Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, cuando tiene a Cristo ahí, a Jesús en sus brazos, él ve esperanza. Por eso el Antiguo Testamento, hermanos, nos alienta, nos anima, porque nos revela quién es Dios y cómo trata con los hombres caídos. Él se revela a Moisés, a los profetas, en los salmos. Hay mucha escritura, no creo que me faltaría tiempo para citar. Pero cuando ves aquí, hermanos, de cómo Abraham se equivocó, de cómo Jacob se equivocó, de cómo Moisés, David, ellos conocieron en sus fracasos a Dios y fueron animados. Y cuando estés en tu fracaso puedes encontrar ánimo. Último, 5 o quinto, el Antiguo Testamento nos da esperanza. Esperanza, así termina nuestro texto.
y del consuelo de las Escrituras, dice, tengamos esperanza. El Antiguo Testamento nos da esperanza. Y aquí Pablo ya nos ha hablado antes, en Romanos 5, ¿verdad? Incluso lo cantamos, 1 al 5, y la esperanza no avergüenza. Y la esperanza bíblica es diferente a la esperanza que uno puede tener cada uno de nosotros. Porque la esperanza de Dios no desilusiona, hermano, no defrauda. No defrauda. La esperanza bíblica es cierta porque está basado en la promesa de Dios. Y Dios cumple. Dios no puede mentir, aunque se vea lo futuro. Así que leer el Antiguo Testamento, hermano, debería darte esperanza, porque te muestra que a pesar de tus pruebas, a pesar de que tus oraciones parecían que estuvieran sin respuestas, pasan los años, Dios va a mantener su promesa. Porque, como dije, cuando Abraham tuvo que pasar muchos años para que tenga a su hijo, 25 años, y Dios vio a Abraham perseverar. Porque cuando va a sacrificar a su hijo, Dios le dice, no, ahora no me has rehusado tu hijo. Porque Abraham había madurado, Abraham había crecido, había conocido a Dios. Eso debe a ti animarte, debe darte esperanza. Cuando veas en las Escrituras, ve ahí, ve tú mismo, mírate. Dios es fiel en sus promesas. Lo mismo en Lucas capítulo 2, versículo 10 al 11. Tenemos cuando el ángel anunció a los pastores en Belén, no teman, dice, porque os traigo buenas nuevas de gozo, que serán para todo el pueblo, porque hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Desde el comienzo, el Salvador ha llegado. Conclusión: si no estás leyendo el Antiguo Testamento, te estás perdiendo una parte importante de cómo salir de las pruebas. Es claro. Si no estás leyendo, hermanos, te estás perdiendo un importante, valioso contenido, porque ahí puedes encontrar esperanza. Ahora, si estás en las pruebas, tribulaciones, puedes procesar tus pruebas a través de cómo los hombres del Antiguo Testamento salieron de ahí. Y no solamente gritar al cielo, no. Vea las Escrituras. No solamente llamar al pastor, no. Vea las Escrituras. Ahí tienes. Necesitas el Antiguo Testamento porque te va a guiar a Cristo. Te va a guiar a Cristo. Es suficiente para tu vida. Lo necesitas porque te instruye por una vida piadosa. Y no te vayas al mundo con los impíos. Lo necesitas para que te dé perseverancia, ánimo, esperanza en tus pruebas. Así que te animo a que leas el Antiguo Testamento, porque vas a encontrar ahí, como dice el texto, consuelo, paciencia, esperanza en tus pruebas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha escrito es para nosotros. Que cada uno de nosotros pueda beneficiarse de ella. Permítenos ser lectores asiduos cada día al Antiguo Testamento, o de manera regular, que no descuidemos, abandonemos. Señora, que tú concedas luz, iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender las partes difíciles. Gracias, Señor, por tu palabra. Anímanos, fortalécenos y guíanos a través de Jesucristo. Te pedimos, oramos esto. Amén.